O silêncio pairava sobre Jerusalém como um manto pesado. O rei Uzias, que por 52 anos governara com firmeza, estava morto. Sua ausência abria feridas profundas em um povo que não sabia para onde olhar. Nos becos estreitos, nas praças movimentadas, nos mercados cheios de vozes, havia apenas murmúrios de medo. Uns falavam em invasão, outros em fome, e muitos se perguntavam se o Deus de seus pais ainda os escutava. Isaías caminhava lentamente pelos corredores de pedra que cercavam o templo. Seu coração batia pesado, como se acompanhasse o compasso da própria cidade em desespero. Ele crescera ouvindo as histórias da grandeza do Senhor. Desde criança, aprendera os rituais, assistira aos sacrifícios, escutara os cânticos que subiam como incenso. Mas agora nada disso parecia suficiente. Jerusalém estava mergulhada em sombras. A morte do rei abrira espaço para a dúvida, e os poderosos não demoraram a se corromper. Nas ruas, o choro das mulheres ecoava quando se falava da guerra. O exército assírio avançava como uma tempestade, ameaçando engolir reinos inteiros. Homens discutiam exaltados sobre alianças políticas com povos pagãos. Sacerdotes buscavam apenas seu próprio interesse, fechando os olhos para a justiça. Isaías observava tudo com amargura. Como sacerdote, era sua responsabilidade guiar, mas dentro dele havia apenas inquietação. Sentado em uma pequena sala próxima ao templo, ele sentia o vento bater contra as janelas com força, como se a própria natureza tentasse anunciar algo. Seu coração oscilava entre o medo e uma estranha expectativa. De repente, a porta se abriu bruscamente. Jeremias, seu amigo mais próximo, entrou ofegante, com o rosto marcado pela urgência. "Irmão Isaías, você ouviu as notícias?" Disse, quase sem fôlego. "Os assírios marcham contra nós. Dizem que, com Uzias morto, somos presas fáceis." Isaías respirou fundo, olhando o amigo nos olhos. "E nosso povo, Jeremias, como está reagindo?" Jeremias baixou a cabeça, os ombros caídos pelo peso da desilusão. "Estão desesperados. Muitos falam em buscar alianças com nações que servem a outros deuses. Outros já não acreditam que o Senhor ainda nos ouça." A expressão de Isaías se fechou. Seu olhar endureceu como pedra. "Não é em alianças humanas que está a nossa salvação, Jeremias. Nossa esperança está no Deus dos nossos pais." Jeremias o fitou em silêncio, as palavras presas na garganta. Ele queria acreditar, mas o medo era maior que a fé. "Mas quem vai ouvir você em tempos assim? Quem dará ouvidos a palavras de confiança quando tudo à nossa volta grita desespero?" Isaías não respondeu de imediato. Caminhou até a janela e fitou o horizonte. O céu estava escuro, pesado, como se refletisse o estado de Judá. Nuvens carregadas se formavam, prenúncio de tempestade. "Talvez ninguém me ouça agora", disse com voz firme. "Mas alguém precisa falar. Alguém precisa lembrar ao nosso povo quem é o verdadeiro rei." Jeremias assentiu devagar, tocado pela determinação do amigo. Não havia mais nada a dizer. A tempestade se aproximava, e Isaías sabia que seu caminho estava prestes a mudar para sempre. Mais tarde, ao atravessar as ruas rumo ao templo, Isaías encontrou rostos aflitos. Homens discutiam sobre guerra e sobrevivência. Crianças corriam confusas entre as pernas de mães que choravam em silêncio. A cidade estava como um corpo ferido, sangrando medo. Um velho sacerdote de olhar cansado e barba grisalha aproximou-se dele. "Jovem Isaías, você acha mesmo que Deus ainda nos ouve?" Perguntou com voz trêmula. "Veja ao redor, ele nos abandonou." Isaías parou diante dele, sustentando seu olhar. Sua voz saiu calma, mas firme como uma rocha. "Deus jamais nos abandonaria. Somos nós que nos afastamos dele." O velho balançou a cabeça em descrença e se afastou lentamente, como quem já não acreditava em redenção. Isaías seguiu em frente. Os passos ecoavam pelo chão de pedra até que chegou às portas do templo.
O silêncio lá dentro era sufocante, diferente do burburinho das ruas. Ao adentrar o espaço sagrado, ele sentiu o peso da solidão. Aproximou-se do altar, dobrou os joelhos sobre o frio do chão e fechou os olhos. Suas palavras saíram como um lamento. Deus dos nossos pais, estamos perdidos. Nossa nação se afasta de tua lei. Nossos corações se endurecem. Para onde olharemos, se não para ti? Enquanto orava, o vento atravessou o templo como uma corrente viva, sacudindo levemente o véu sagrado. Isaías abriu os olhos, mas não viu ninguém. O ar estava denso, pesado, como se algo invisível tivesse preenchido cada canto. Seu coração acelerou. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a viver o instante que mudaria toda a sua existência. O silêncio dentro do templo parecia mais profundo do que nunca. Isaías continuava de joelhos, os olhos fechados, os lábios murmurando palavras que mal podiam ser ouvidas. Sua oração vinha carregada de dor, mas também de esperança. Era como se sua alma inteira se derramasse diante de Deus. O chão frio pressionava seus joelhos, mas a angústia do coração o fazia esquecer o desconforto. De repente, o ar ficou pesado, como se a atmosfera tivesse mudado. O templo, que até então parecia vazio, começou a vibrar com uma presença indescritível. Um vento forte atravessou o véu sagrado, sacudindo os tecidos como se fossem ondas agitadas pelo mar. Isaías abriu os olhos rapidamente e sentiu seu corpo inteiro tremer. Uma luz intensa surgia por trás do véu, irradiando um brilho tão forte que parecia cortar suas entranhas. Ele tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. Seus olhos se encheram de lágrimas involuntárias. O coração disparava como um tambor descompassado. E então, ele viu um trono elevado, cercado por uma glória que palavras humanas jamais conseguiriam descrever. Sentado nele, o Senhor dos Exércitos. Ao redor, seres flamejantes de 6 asas pairavam no ar. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. O som de suas vozes enchia todo o templo. Era como o estrondo de muitas águas, como trovões ininterruptos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As palavras ecoavam sem cessar. O chão do templo tremia. As colunas de pedra ressoavam como se fossem instrumentos de uma melodia divina. Isaías não conseguia suportar. Seu corpo se prostrou sozinho, como se fosse empurrado pela própria majestade daquela cena. Seus lábios tremeram, e um grito de desespero escapou. Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, vivendo entre um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O peso da santidade esmagava sua alma. Ele sentia como se cada pecado, cada falha, cada pensamento impuro estivesse exposto diante da glória que brilhava diante dele. Era impossível suportar. Isaías se encolheu no chão, o rosto contra a pedra fria, esperando ser consumido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos serafins voou até o altar. Em suas mãos havia uma pinça de ouro. Com ela, tomou um carvão em brasa. O ser celestial se aproximou pairando diante de Isaías, que não conseguia mover-se, paralisado entre o medo e o fascínio. O ser abaixou-se e tocou seus lábios com o fogo ardente. A dor foi imediata, cortante e intensa. Isaías gemeu, mas ao mesmo tempo sentiu um alívio incomparável. Uma voz firme e suave ecoou. Este carvão tocou teus lábios. A tua culpa foi removida. O teu pecado foi perdoado. O peso da condenação desapareceu. A angústia foi substituída por uma paz avassaladora. O fogo que queimava não o destruía, mas o purificava. Isaías ergueu lentamente o rosto. Seus olhos ainda lacrimejavam, mas agora havia clareza neles. Então, ouviu a voz que enchia todo o templo. Uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, profunda e majestosa. A quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías sentiu seu coração acelerar novamente.
Mas não havia mais medo, apenas convicção. Ele sabia que aquela pergunta não era apenas para o universo, era para ele. O jovem sacerdote que antes se sentia pequeno, impuro, incapaz, agora era chamado diretamente pelo Senhor dos Exércitos. Sua voz, ainda trêmula, mas firme, respondeu: «Eis-me aqui, Senhor. Envía-me». El templo poco a poco volvió al silencio. La visión no desapareció de inmediato, pero era como si la luz que había llenado cada rincón comenzara a retirarse suavemente, dejando tras de sí apenas destellos de gloria. Isaías seguía de rodillas, respirando con dificultad, el cuerpo sudoroso, los labios aún ardiendo por el toque del carbón encendido. La voz que había resonado en el templo continuaba vibrando en su mente. «Aquí estoy. Envíame». Aquella noche, Isaías regresó a su casa en silencio. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por antorchas clavadas en los muros. En cada esquina, soldados inquietos vigilaban, temerosos de una invasión. El corazón de la ciudad seguía latiendo al compás del miedo. Pero Isaías caminaba distinto. Ya no era el mismo. Llevaba dentro de sí una misión ardiente, imposible de callar. En los días siguientes, la angustia que antes lo consumía fue reemplazada por una certeza inquebrantable. Debía hablar, aunque nadie quisiera escuchar, aunque lo llamaran loco. El Señor de los ejércitos había puesto fuego en sus labios, y ese fuego no podía ser contenido. Isaías se levantó en las plazas y en los corredores del palacio, proclamando con voz poderosa: «¡Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad! Se han apartado del Santo de Israel. Han abandonado los caminos de justicia. ¿Qué más debe ocurrir para que regresen a él?». Algunos se reían, burlándose de sus palabras. Otros pasaban de largo, ignorándolo como si fuera un hombre perturbado. Pero también había quienes se detenían, aunque solo un instante, conmovidos por el peso de su voz. Isaías denunciaba la corrupción, la codicia de los líderes, la idolatría que había contaminado incluso el templo. Una mañana, de pie ante las puertas de Jerusalén, proclamó con fuerza: «Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado sobrevivientes, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. ¿De qué sirven los sacrificios y las ofrendas si el corazón está lejos de Dios? Él no desea rituales vacíos. Él desea arrepentimiento». Las autoridades se enfurecieron. Sacerdotes y nobles lo acusaban de sembrar miedo en el pueblo. Algunos exigieron que fuera silenciado, pero Isaías no retrocedió. Dentro de él, la visión del templo seguía ardiendo como un fuego imposible de apagar. Y entonces comenzaron las visiones nocturnas. Mientras dormía, su espíritu era sacudido por imágenes intensas. Montañas derrumbándose, ciudades reducidas a cenizas, ejércitos marchando como enjambres de langostas. Pero en medio de tanta destrucción, aparecían también destellos de esperanza. Un renuevo brotando de tierra seca, un descendiente de David que traería justicia y paz. En una de esas madrugadas, Isaías se levantó de golpe y escribió en tablas lo que quemaba en su corazón. En los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido sobre las colinas. Todas las naciones acudirán a él, y de sus bocas saldrá este clamor: «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas». El contraste era abrumador. De un lado, el juicio. Del otro, la promesa de una paz tan perfecta que las espadas serían transformadas en arados y las lanzas en hoces. Una era en la que nación no levantaría espada contra nación. Algunos se burlaban. ¿Cómo puede hablar de paz si los asirios ya marchan contra nosotros? Otros, en silencio, guardaban aquellas palabras en el corazón. Isaías no se detenía. Sabía que cada frase pronunciada era semilla sembrada. No era su deber convencer, sino proclamar. Había dicho: «Aquí estoy», y ahora debía cumplirlo. Mientras las nubes de la guerra se espesaban,
Las visiones se volvían más intensas. Isaías veía no solo el presente, sino también un futuro lejano, como si la historia entera se desplegara ante sus ojos. Una noche, escuchó una voz que atravesaba los siglos. «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel». Isaías despertó agitado. «Emanuel, Dios con nosotros». Escribió cada palabra con manos temblorosas. No era su papel comprender, sino registrar. En su interior, entendía que el Santo de Israel estaba preparando algo que transformaría para siempre el destino de la humanidad. Los años pasaban, pero las visiones no cesaban. Isaías veía a un descendiente de David, un renuevo que brotaba de un tronco muerto, un brote verde nacido de una raíz seca. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y poder, de conocimiento y temor del Señor. No juzgará por apariencias ni decidirá por rumores, sino que con justicia juzgará a los pobres y defenderá con equidad a los humildes de la tierra. Un rey distinto, un rey justo, un rey incorruptible. Isaías lo proclamaba, y muchos reían incrédulos, pero él no se callaba, hasta que llegó una de las visiones más estremecedoras. Isaías vio a un hombre despreciado y rechazado, un hombre de dolores, experimentado en el sufrimiento. No había en él belleza ni majestad que atrajera miradas. Era ignorado, y con voz quebrada, el profeta escribió: «Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos dio paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados». Isaías temblaba al escribir. Veía a un hombre llevado como cordero al matadero, sin abrir la boca. Un inocente sufriendo en lugar de los culpables. Un siervo que entregaba su vida en silencio. Esa visión no pertenecía a su tiempo. Aún faltaban siglos para que la cruz romana se convirtiera en el escenario de ese sacrificio. Pero Isaías ya lo contemplaba como si estuviera allí. Cada golpe, cada lágrima, cada herida, el pueblo lo miraba confundido. «¿De quién habla?», murmuraban. «¿Es él mismo? ¿Será algún rey futuro?». Nadie comprendía. Ni siquiera Isaías entendía del todo, pero obedecía. Era un mensajero cargando el peso de la revelación. En otros momentos, su voz traía esperanza. Describía un futuro en que lobos convivirían con corderos, niños jugarían junto a serpientes sin ser dañados, y la tierra estaría llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Visiones de un mundo restaurado, de una creación reconciliada con su Creador. Isaías comprendía que hablaba de algo mucho mayor que él, mayor que Jerusalén, mayor que su generación. Un plan divino que atravesaba el tiempo y que alcanzaría a todas las naciones. Pero cada palabra también era un peso, porque junto a las promesas llegaban advertencias de juicio para los soberbios, caída para los poderosos, silencio para los que se negaban a escuchar. Isaías cargaba en sus labios el mismo fuego que un día había tocado el altar, y ese fuego nunca más se apagaría. Las palabras de Isaías se convirtieron en ríos que atravesaban desiertos. Por donde pasaban, dejaban huellas profundas, ya fuera de temor o de esperanza. El profeta no vivió para ver el cumplimiento de muchas de sus visiones, pero sabía que no hablaba solamente para su tiempo. Era una voz que cruzaba los siglos, un heraldo que sembraba semillas en un suelo que germinaría mucho después. El pueblo muchas veces lo rechazaba. Lo llamaban soñador, exagerado, un hombre perturbado. Pero sus palabras permanecieron, escritas en pergaminos, guardadas por escribas, repetidas en asambleas, atravesaron el exilio babilónico, sobrevivieron al regreso a Jerusalén y llegaron intactas hasta nosotros. Cada profecía, cada anuncio, cada promesa estaba allí, esperando el momento exacto para cumplirse. Y lo más impresionante es que, cuando los siglos pasaron y el Mesías finalmente vino, fue Isaías quien más habló de él.
Jesús, al caminar entre los hombres, citaba al profeta con frecuencia, como si dijera: aquello que Isaías vio, ahora está delante de ustedes. Era imposible negarlo. Aquel libro escrito 700 años antes describía con precisión cada detalle de la vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. El libro de Isaías, con sus 66 capítulos, se transformó en una miniatura de la propia Biblia. Los primeros 39 capítulos resonaban juicio, caída, advertencia, como el Antiguo Testamento. Los últimos 27 capítulos exhalaban esperanza, consuelo, promesa, como el Nuevo Testamento. Era como si Dios hubiera dejado un retrato de toda su palabra dentro de un solo libro. ¿Casualidad? Nunca. Era un código divino, escondido a plena vista, pero revelado únicamente a aquellos que lo buscaban con fe. Y quizá el mayor misterio sea este: Isaías no solo habló del nacimiento virginal, del sufrimiento del Mesías y de la victoria final. También dejó mensajes para nuestra generación, palabras que todavía hoy resuenan. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Una advertencia, una exhortación, pero también una promesa. Así, la historia del profeta no termina en Jerusalén, ni en el templo, ni frente a los reyes a los que confrontó. La historia de Isaías continúa cada vez que alguien abre sus páginas y permite que sus palabras ardan como fuego dentro del corazón. Porque Isaías no habló solo para reyes y sacerdotes. Habló para mí, para ti, para todos los que aún esperan el cumplimiento final de las promesas de Dios. Y aquí es donde tienes que decidir. ¿Vas a dejar que estas palabras pasen como polvo en el viento? ¿O vas a permitir que el mismo fuego que tocó los labios de Isaías encienda también dentro de ti? Porque el libro más misterioso de la Biblia no es solo historia. Es vida, es juicio, es esperanza. Es la voz de Dios resonando hasta nuestros días. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó. Deja tu me gusta. Comparte este mensaje y prepárate, porque muy pronto traeré la próxima historia reveladora de la Biblia. Y puede sorprenderte aún más de lo que imaginas.